María, experimentaste algo increíble en 2025. ¿Qué sucedió? El 20 de marzo tuve una embolia pulmonar y estuve clínicamente muerta por 33 minutos y 27 segundos. Durante ese periodo Jesús me condujo a un reino espiritual y me reveló el impresionante poder de la oración. ¿Impresionante? ¿Cómo así? Vi cómo una sola oración, incluso breve o simple, puede derribar fortalezas demoníacas. Los demonios temblaban solo de escuchar el nombre de Jesús. Intentan distraernos porque saben cuánto nuestras oraciones los debilitan. Esto lo cambia todo. Quédate hasta el final para escuchar el testimonio completo de María. Confía en mí. Tu vida nunca será la misma. Mi nombre es María Elizabeth Santos. Soy profesora de educación primaria desde hace... Cambió mi vida para siempre. Mi testimonio de una experiencia cercana a la muerte y lo que Jesús me mostró sobre la fuerza de la oración. Vi cómo una sola oración puede destruir fortalezas espirituales, y por qué el enemigo hace todo lo posible para impedirnos orar. Todo comenzó el 20 de marzo de 2025. En el Hospital de las Montañas Verdes, aquí en Curitiba, fue un día aparentemente normal, con temperaturas bajo cero y una capa fresca de un ligero mareo. Pero pensé que era porque había saltado el desayuno. Mientras caminaba por el pasillo, las luces fluorescentes comenzaron a parpadear de manera extraña, y una presión intensa comprimió mi pecho. Más tarde, descubrí que estaba sufriendo una embolia pulmonar, un coágulo que viajó hasta mis pulmones. Me desmayé justo frente a la sala 204. Mi colega, la profesora Ana Clara, Después de eso, silencio. Fue como atravesar un velo invisible. Un momento estaba en el suelo frío de la escuela, y al siguiente entré en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. No era el túnel de luz que muchos relatan en experiencias cercanas a la muerte. Era más como entrar en otra dimensión donde el tiempo y el espacio no existían de la forma que conocemos. El primer detalle que percibí fue la ausencia total de dolor. Pulsar con energía viva, pero de una forma que nuestros sentidos físicos no pueden comprender. Era como estar inmersa en amor puro y en entendimiento absoluto. Entonces escuché su voz. Jesús pronunció mi nombre. Solo María, pero en esa única palabra había tanto poder como ternura. En ese instante, entendí más sobre quién es Él que en todos los años de catecismo y estudios bíblicos. Físico y espiritual, irradiando una luz que penetraba mi alma sin deslumbrar mis ojos. Hija mía, dijo. Te traje aquí para mostrarte lo que tus ojos humanos nunca podrían ver. Lo que vas a presenciar hoy cambiará no solo tu vida, sino también la de muchas otras personas que escucharán tu testimonio. De repente, comencé a observar escenas de mi propia vida, pero desde una perspectiva espiritual que me profundamente. Cada vez que oraba, podía ver el impacto espiritual. Había sombras oscuras, demonios, construyendo fortalezas a mi alrededor. Estas fortalezas representaban estrategias malignas que usaban para atacar diferentes áreas de mi vida. Pero algo extraordinario sucedía cuando clamaba el nombre de Jesús en oración. Era como si un terremoto sacudiera el mundo espiritual. Las fortalezas. Jesús me mostró cómo esos demonios trabajaban incansablemente para distraerme, amplificaban mi cansancio tras un largo día de trabajo, haciendo difícil mantener mi rutina de oración. Ponían pensamientos sobre planes de clase y correcciones en mi mente justo en el momento de la meditación matutina. Incluso usaban mi celular, enviando mensajes urgentes de padres o colegas, justo en los momentos en que buscaba conexión con Dios. Oración tuvo el impacto de 1000 martillazos, destruyendo completamente las estrategias cuidadosamente planeadas por el enemigo. Vi como una simple oración, pidiendo protección para mis alumnos, derrumbó un plan demoníaco de introducir miedo y ansiedad en mi aula. Otra oración por mi relación con mi esposo, Juan, deshizo meses de intentos sutiles de crear distancia entre nosotros. Juan deshizo meses de... Alumno, va a entender la lección eventualmente. Su amor nunca disminuyó. Solo esperó hasta que yo volviera. María, dijo, la oración no es solo pronunciar palabras al aire. Entonces me mostró una sesión reciente de oración en la que estaba particularmente enfocada y fervorosa. Mientras oraba era como ver a un guerrero hábil empuñando una espada de luz. Cada palabra era un golpe preciso contra las fortificaciones. Emergencia.
desesperados por crear nuevas estrategias, porque sus antiguas trampas habían sido aniquiladas por mis oraciones persistentes. Los demonios temían más una cosa que cualquier otra: un creyente que entendiera el verdadero poder de la oración y se negara a ser distraído de ella. ¿Entiendes ahora?, preguntó Jesús. ¿Por qué el enemigo trabaja tanto para alejar a mis hijos de la oración? Una sola oración hecha con fe causa más daño al reino de las tinieblas que 1000 otras actividades espirituales. Jesús me mostró cómo diferentes tipos de demonios tenían funciones específicas. Eran responsables de crear distracciones justo antes del momento de oración. Otros intentaban dejarnos física y mentalmente exhaustos. Incluso había demonios especializados en crear falsas urgencias que parecían más importantes que orar. Pero entonces, a lo que llenó una vida de oración consistente, estos ángeles, fortalecidos por nuestras oraciones, estaban listos para ejecutar la voluntad de Dios y proteger a sus hijos. Vi batallas espirituales ocurriendo alrededor de las personas en las calles de Curitiba, completamente ajenas a la guerra librada sobre sus almas. El Señor me llevó aún más profundo, mostrando los efectos en cadena de las oraciones a lo largo del tiempo. Oración no está limitada por el tiempo como lo conocemos. ¿Recuerda esto?, dijo Jesús, señalando una escena específica. Me vi a mí misma haciendo una oración rápida mientras preparaba mi aula antes de la llegada de los estudiantes. Incluso esa oración apresurada, hecha con sinceridad, había causado estragos en los planes del enemigo. No es el tamaño de la oración lo que importa, sino la fe y la sinceridad detrás de él, entre clases o en el almuerzo. Ahora veía cómo incluso las oraciones cortas y sinceras eran armas poderosas en el reino espiritual. La visión cambió y observé a los demonios reunidos para planear sus estrategias. Sus conversaciones eran reveladoras. Ella está empezando a entender la oración. Siseó un demonio a otro. Necesitamos aumentar nuestros esfuerzos para mantenerla distraída con responsabilidades de la escuela, sabiendo que cada día sin oración era una victoria para su lado, pero sus celebraciones se transformaban en terror cuando volvía a orar con renovado compromiso. Jesús entonces me mostró algo que rompió mi corazón. Vi innumerables creyentes, muchos de ellos colegas maestros y padres de mis estudiantes, que tenían poderosas asignaciones de oración de Dios, pero habían sido engañados por el enemigo, haciéndoles creer sus oraciones, sus fortalezas se desmoronarían. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dijo Jesús, haciendo eco de las Escrituras. No se dan cuenta de que la oración más simple, hecha con fe, pone en movimiento fuerzas que el enemigo no puede soportar. Vi cómo los demonios temblaban cuando los creyentes oraban las Escrituras, cómo huían al sonido del nombre de Jesús y cómo se dispersaban en pánico ante oraciones de gratitud y adoración. Construyendo, los demonios no tenían defensa contra oraciones alineadas con la voluntad de Dios y hechas con fe. Observa esto, dijo Jesús mostrando una escena ocurrida apenas una semana antes de mi experiencia cercana a la muerte. Estaba orando por uno de mis estudiantes, Juan, que sufría de ansiedad severa. En el reino espiritual, vi cómo esa oración destruyó varias fortalezas demoníacas de miedo y preocupación cuidadosamente construidas a su alrededor. Ansiedad. Pero en el reino espiritual, esas oraciones estaban causando enormes daños a los planes del enemigo, creando brechas que se volverían visibles en el momento adecuado. Vi también cómo las oraciones de perdón eran particularmente devastadoras para las fortalezas demoníacas. Cuando oré pidiendo perdón por una colega que había hablado mal de mí con la directora, redes enteras de fortificaciones demoníacas colapsaron instantáneamente. Los demonios. Dejó maravillada. Cómo las oraciones atraviesan generaciones. Vi mis oraciones uniéndose a las de mi madre y abuela, creando un legado espiritual poderoso que el enemigo encontraba particularmente difícil de superar. Estas oraciones generacionales formaban una protección espiritual sobre nuestra familia, que los demonios no podían penetrar. Es por eso que el enemigo lucha tanto contra la oración familiar. Antes de las comidas o antes de dormir, cada una de esas oraciones fortaleció la protección espiritual alrededor de nuestro hogar y nuestras relaciones. El Señor también me mostró cómo la oración colectiva en escuelas e iglesias creaba fortalezas espirituales impenetrables. Cuando los creyentes oraban juntos en unidad, sus oraciones formaban un sistema de defensa espiritual que los demonios necesitaban evitar completamente. Establecieron pequeños puntos de apoyo,
que crecían gradualmente en fortalezas. A lo largo del tiempo, me mostró cómo los demonios trabajaban para crear programas y actividades en las iglesias y escuelas que, aunque buenas en sí mismas, lentamente quitaban tiempo de la oración. La estrategia del enemigo era sutil: sustituir la oración por cosas buenas que no eran las mejores. Jesús. El reino espiritual, esas ausencias eran como eslabones faltantes en una cadena de protección y bendiciones. El enemigo teme la oración que está a punto de hacerse, explicó Jesús. Es por eso que trabaja tanto para impedirla. Testifiqué cómo los demonios convocaban reuniones de emergencia cuando percibían que un creyente estaba a punto de descubrir el verdadero poder de la oración. Inmediatamente, consistentemente ignoré sus llamados. Su paciencia era infinita. Su amor inmutable me mostró cómo había orquestado circunstancias para traerme de vuelta a la oración. Siempre invitando, nunca forzando, recuerda, dijo él. La oración no se trata de palabras perfectas o sesiones largas. Se trata de relación, no se trata de palabras perfectas o sesiones largas. Toda oración importa. Espiritual simultáneamente, observé cómo mis simples oraciones a lo largo del día escolar creaban constantes interrupciones en las actividades demoníacas. El enemigo no podía mantener ninguna fortaleza en mi vida debido a la oración consistente. Diles, me instruyó Jesús, diles a mis hijos sobre el poder de la oración. Diles que ninguna oración es demasiado pequeña, ningún corazón demasiado pequeña, ni... Las luces fluorescentes del hospital volvieron a enfocarse, y escuché voces a mi alrededor, médicos y enfermeras trabajando frenéticamente. Más tarde, supe que estuve clínicamente muerta por exactamente 33 minutos y 27 segundos. El equipo médico estaba a punto de declarar mi muerte cuando mi corazón, inexplicablemente, comenzó a latir nuevamente. Llamaron a mi recuperación milagrosa. La embolia pulmonar debería haber... Mientras yacía en el hospital, todo parecía diferente. Aunque ya no podía ver el reino espiritual como durante la experiencia, tenía una certeza inquebrantable de lo que estaba sucediendo allí. Cada vez que susurraba, Jesús sabía que los demonios huían. Cada vez que oraba, incluso en silencio, sabía que fortalezas estaban desmoronándose. Esta experiencia cambió todo para mí. La oración dejó de ser un deber o una disciplina. Después, pero ya no era la misma persona. Mis estudiantes y colegas notaron el cambio, aunque no podían explicar exactamente qué era diferente. Comparto este testimonio no para centrarme en la experiencia en sí, sino para transmitir una verdad crucial. Tus oraciones son más poderosas de lo que imaginas. El enemigo tiembla cuando oras. Una sola oración sincera puede destruir miles de fortalezas demoníacas. Es por eso que enfrentas resistencia. Orar. Pero ahora conoces la verdad. Toda oración importa. Cada palabra hablada en fe tiene poder. Cada mención al nombre de Jesús hace que los demonios huyan. No permitas que el enemigo robe tu tiempo de oración. No creas en la mentira de que tus oraciones no importan. Recuerda lo que vi. La oración más simple, hecha con fe, causa más daños al reino de las tinieblas de los dentro de las directrices de la escuela, y he visto cambios notables en sus vidas. Mi matrimonio está más fuerte que nunca. Y mis hijos están desarrollando sus propias vidas de oración. La elección ahora es tuya. ¿Vas a orar? ¿Vas a superar las distracciones y la resistencia? ¿Vas a recordar que toda oración, por más simple o corta que sea, es un arma poderosa en el reino espiritual? El enemigo lucharía tan arduamente para impedir. ¿Vas a superar las distracciones y la resistencia? ¿Vas a recordar que incluso la oración más simple, susurrada con fe, deshace las estrategias del enemigo y cambia el mundo espiritual a tu alrededor? El reino de las tinieblas tiembla ante el poder de la oración, y eso es un privilegio dado por Dios a ti. Si este testimonio tocó tu corazón, háznoslo saber y comenta solo Fuerza de la Oración, para decirnos que entendiste la urgencia de buscar a Dios en oración. Luego, comparte este mensaje con alguien que amas y no te detengas aquí. No olvides suscribirte para recibir nuevas palabras que impactan.